Jorge de Al, bienvenido. Muchas Como te gracias. dije, especialmente contento esta noche de que estés acá. Estamos celebrando. A ver, contame, ¿qué están celebrando? Estamos celebrando 20 años de trabajo que empezaron allá por el 2005 con un grupo pequeño de amigos. ¿Vos qué hacías en el 2005? Era residente de clínica. Ya te habías recibido. Sí. Estaba en tercer año de la residencia. Como médico clínico. Como médico clínico. Habíamos planificado en aquel momento con el doctor César Gnocchi un viaje Un maestro. a Calcuta. Finalmente, por Contá circunstancias... quién es César Gnocchi. Mi maestro de la medicina, el mejor médico que conocí, uno de los médicos que me enseñó a tener contacto cercano con las personas, que me enseñó una frase que dice: a los pacientes o te los cargas al hombro o te los sacás de encima. Y que podía atender igual al presidente de la Nación, Que lo atendió. que lo atendió a varios, Acuerdo de Menem. y al más pobre entre los pobres. Un gran médico. Un Por gran eso quería que lo gran médico y gran recuerdes. maestro. Sí. Entonces, Entonces, las circunstancias de la vida en aquel momento hicieron que no se pudiera hacer ese viaje. Y post gran crisis del 2001, nos empezamos a pensar a poner a pensar cuál era el rol nuestro dentro de la sociedad, como médicos y como ciudadanos, si querés. Y qué podíamos hacer nosotros desde nuestro lugar, muy concreto, con nuestra profesión, que es una profesión muy concreta de servicio, y pensamos que podíamos implementar una organización que pueda ayudar a los demás en los lugares más aislados, más desprotegidos. ¿cuántos eran ustedes? 10 personas, ¿Edades? 28 años. 10 chicos. Sí, 10 chicos con sueños. Si querés podemos mostrarle a los que nos están viendo un videíto Por que supuesto. retrata un poco, El escenario de lo que hacemos. claro, cuerpo y alma y después volvemos a que nos cuentes ¿Cómo no? cómo es toda esa actividad. Deja la manita ahí arriba, gracias. Se puso el hambre. Sí, mi amor. Ahora sí ponemos la manita. Estoy muy emocionada porque hace mucho estás esperando. Levanta la cabecita, mi amor, Ya gracias. está, amor. Ya está, hoy lo resolvemos, ¿sí? Va a estar todo bien, gorda. La verdad que cambia mi vida para siempre. Es un antes y un después. Me están devolviendo la vida. Nunca he visto un equipo de trabajo tan grande, tan precioso, y puedo entender por qué cuerpo y alma. Y jamás me imaginé que la campaña grande era esto. Necesidad, esperanza, gratitud. Eso es. ¿Vos tuviste un accidente de moto? Sí, Y estás operado hace 2 años y tuviste este problema. sí. Y me siento una carga más para mi esposa y para mis hijos, porque me siento como que yo le estoy sacando el alimento de ellos. Y espero de recuperar mi pierna y seguir trabajando. No me imagino él sin vista, cómo hace para vivir, para luchar cada día. Y bueno, no sé, si yo llego bien, me toca hacer un trabajito, voy a hacer. Lo voy a hacer para poder mantenerme. Ya teníamos miedo como él andaba, pobrecito, pero ahora ya va a andar bien si Dios quiere. Sebastián, Ramón, ya se puede ir a casa. ...20 años desde que empezó esta historia, y me gustaría que cuentes de la forma más concreta posible qué es lo que hacen ustedes, a dónde van, cómo van, cuáles son las tareas que realizan allá. Nosotros ¿Y cuáles somos- son las que realizan acá? Porque ahí los aviones no están porque sí, digamos.
¿Traen gente a centros de salud de la ciudad de Buenos Aires? Somos una organización civil que está conformada por más de 600 médicos voluntarios. ¿De aquellos 10? Claro, de aquellos 10. Que brinda asistencia médica y educación para la salud de manera muy concreta en las provincias o en las regiones más pobres del país o más alejadas o con más aislamiento geográfico. Que es una pobreza que describíla, porque nosotros tenemos más noción de la pobreza suburbana, digamos. Claro, pero es bastante diferente este tipo de pobreza. Si querés, es la pobreza quizás que es la que menos se ve, la que está más lejos, la que está más lejos de salir también, ¿no? Es la pobreza de la gente que come salteado, que no tiene para comprar un par de zapatos, que vive en ranchos de barro con techo de paja, que tiene chagas, que no tiene agua potable, que no tiene red cloacal, que no llega a la asistencia médica porque está tan aislada del sistema que está prácticamente fuera del sistema. De manera que ese es el lugar donde trabajamos. Y Argentina es un país enorme y tiene mucha de esa pobreza, sobre todo en el norte. Entonces, ese grupo de 10 se transformó en un grupo de más de 600 personas, se transformó en un grupo que viaja 2 veces por mes, que además ¿2 veces por mes? 2 veces por mes, que además tiene gente operativa en terreno permanentemente. Y estos aviones que viste en el video tienen que ver con esos 2 viajes por mes. Gracias a estos aviones de aéreo podemos estar más cerca de la gente. Que hace cerca de 25.000 consultas por año, que hace más de 800 cirugías por año. Y ahí una cosa que es interesante para mí, porque no solamente lo cuantitativo, sino es lo cualitativo. Acá viste los casos de Marta, de Diego y de Sebastián. Y sí que son personas que transitaron muchos años con enfermedad, ¿no? Marta hacía 5 años que estaba con síntomas de litiasis vesicular, con cólicos biliares a repetición, y la operó Paco Suárez Sanzorena, que es uno de los mejores cirujanos del país, con una torre de cirugía laparoscópica. Y a Diego, que tiene la lesión en la pierna tan grave, lo está evaluando Guillermo Boto, que es el cirujano de los Pumas, del seleccionado de rugby. Y a Sebastián se operó de cataratas, no sé si se ve en el video, pero uno de los ojos es de vidrio, o sea que tenía un solo ojo, del cual veía muy poquito. Y la cirugía de cataratas es mágica porque Sebastián hoy ve. Entonces, sí tiene que ver esto con pensar, como te decía antes, cuál es nuestro rol en la sociedad, qué más podemos hacer para construir un país un poquito mejor que el que recibimos, qué tipo de país le queremos dejar a nuestros hijos también y qué tipo de mensaje y de ejemplo le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque vos hiciste un relato y lo que vemos todos los días en los medios de comunicación tiene que ver como una gran masa de desilusión. O podemos quedarnos en la frustración de todo ese mensaje, o podemos pensar qué vamos a hacer nosotros, ¿no? A veces dicen que Argentina necesita un milagro para salir. Yo creo que el mensaje es que el milagro tiene que ver con cada uno de nosotros, con cada uno de los argentinos. Cada uno de nosotros es el milagro. Entonces la pregunta es cómo vamos a transformar ese sentimiento en acción y en obra concreta, no en palabras, en hechos concretos. Nosotros de nuestro lugar como médicos, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de vehículos, hay un montón de herramientas que están disponibles. Te pregunto lo siguiente, son 20 años yendo allá, a distintos lugares que se fueron multiplicando. ¿Qué aprendieron ahí? ¿Qué cosas podría aprender el sistema de salud, digamos, de la capital federal de esa experiencia de ustedes como médicos allá? ¿Vos sos un médico distinto por esta experiencia o serías el mismo médico sin ir allá? No, yo soy una persona y un médico muy distinto. No solamente yo, sino que cada una de las personas que han viajado en estos últimos 20 años creo que son distintas. Creo que es una experiencia transformadora, es una experiencia que te pone los pies sobre la tierra, que te enseña, digamos, una parte importante de lo que pasa en nuestro país, que te enseña mucho del contacto con la gente y que te enseña, si querés, lo más medular, el corazón de lo que tiene que ver con la medicina y con el propósito de ser médico y con el juramento hipocrático, que tiene que ver mucho con el sentido de ayuda al prójimo. Tiene que ver mucho con la parábola del buen samaritano, si querés. Tiene que ver mucho con
con la encíclica Fratelli Tutti del 2020, que dice: estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la sociedad, del Papa Francisco. Y eso se puede hacer en las cosas pequeñas, no se necesita hacer una cosa muy extraordinaria. Las cosas pequeñas, concretas, que tengan efecto real en personas de carne y hueso, que tienen un problema que cuando nosotros miramos pobreza, estamos leyendo un indicador económico, pero hay muchísimas cosas detrás de ese indicador económico, hay mucho trasfondo de la pobreza, hay mucha asimetría, hay muchas oportunidades perdidas en este tipo de pacientes, en mujeres que nunca se hicieron un Papa Nicolau y tienen 10 hijos y se mueren de cáncer de cuello de útero, en mujeres embarazadas que no acceden a un control del embarazo en 9 meses, en personas con enfermedades cardiovasculares, cáncer, que no se hace diagnóstico adecuado, que no se hace el tratamiento. Entonces, es un problema muy importante, no es un problema de los últimos años, es un problema estructural de nuestro país, que lleva décadas y décadas y décadas, de los más invisibles, de los que están fuera del sistema, de los que están fuera de los medios de comunicación. Vos dijiste al comienzo de todo que Cuerpo y Alma se dedica a brindar medicina y educación para la salud. ¿Cuánto juega la educación en todo esto? Muchísimo, muchísimo. Es una herramienta profunda, es una herramienta a la cual hay que empujar y en la cual hay que confiar. Nosotros empezamos a ver mujeres que después de tantos años de trabajo vienen y nos piden hacerse el Papa Nicolau que le toca este año. O chicos que empiezan a cepillarse los dientes en la escuela porque consiguen armar un cepillero y en los recreos se lavan los dientes. Entonces se empieza a cambiar la cabeza de estas personas, porque vos sabés muy bien que hay un horizonte temporal de la gente que está en esta condición que es completamente distinto. El pobre, la persona que está en una situación de vulnerabilidad social, esto lo digo con muchísima conciencia de lo que pasa, ¿no? Tiene muy poca posibilidad de entender el impacto de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque tiene que pensar qué va a comer a la noche. Está bien, yo me voy a morir de Chagas o me voy a morir de una enfermedad cardiovascular o de cáncer en 5 años si no hago tal o cual cosa y si no tomo tal o cual medicación. Pero necesito que mis hijos coman hoy a la noche, que coman mañana. O sea que 5 años se me transforma en algo abstracto. Irreal, abstracto. Entonces, compro los zapatos, compro el remedio, compro la comida, tengo que elegir. Ese es el contexto, ese es el marco conceptual, el marco social en donde nosotros trabajamos. Por eso es tan difícil, ¿no? Por eso es tan difícil que estas cuestiones como las enfermedades crónicas puedan tener una acción concreta. Hay una barrera cultural que no es tan cultural, es más pragmática, es más ¿Y el Estado en cotidiano. todo esto? Nosotros trabajamos con el sector público en todos los aspectos posibles, tanto con el municipio como con la provincia y la nación. ¿Por qué? Porque es esencial, porque la realidad se impone. Como decía el Papa Francisco también, la realidad supera la ideología. La realidad es lo concreto. Entonces, sí que nosotros trabajamos dentro de los hospitales provinciales, con la autoridad provincial, en colaboración con el gobierno nacional y con los municipios. Acá 1 más 1 no es 2, sino 3, 4, 5. Es importantísimo la sinergia, la red, el tejido. El problema es enorme, que no estamos viendo. Nos quedamos en estos problemas de los cuales vos hablaste un rato largo, pero hay un problema profundo del tejido social de nuestro país que tenemos que tratar de colaborar entre todos para corregirlo. Somos todos un poco responsables de esto, ¿eh? No es la autoridad de turno solamente. Contanos cómo es el sistema de lo que hacen, quiénes quedan allá, cómo es en la práctica la atención de todo eso. Las cifras que dijiste me gustaría que las repitas. ¿Cuántas operaciones, cuántas consultas? Bueno... ¿Y dónde se hace todo eso? Esto se hace en la provincia de Chaco, Santiago del Estero. Además hemos trabajado en la provincia de Entre Ríos, hemos trabajado en el conurbano muchísimo. Y no solamente son los viajes y los equipos de trabajo que tenemos permanentemente en terreno, sino que muchas veces... Porque hay gente que queda allá, claro, o que está siempre allá. Por supuesto. Sino que además trabajamos con otras organizaciones, y esa es otra clave, no solamente el sector público, las organizaciones civiles, sino las organizaciones civiles en conjunto. Un gran desafío para el ego de cada uno de nosotros. Es el sector privado también. Todos juntos, acá no hay espacio para que quede nadie afuera, ¿no?
Tiene... Acá hay cuestiones que son muy, si querés, de la especialidad, ¿no? Pero hay cosas muy concretas. Vos me preguntabas recién qué aprendiste. Y uno cuando lo ve de lejos sí que entiende que las especialidades más amplias de la medicina, las que abarcan la pediatría, la ginecología, la clínica médica, son importantísimas, ¿no? Pero después, ¿qué pasa cuando un paciente necesita un par de anteojos? O una cirugía de cataratas, o un audífono, o una cirugía de vesícula. No hay otras maneras de que llevar los especialistas a terreno. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros aprendimos, la importancia y el valor de cada uno de los especialistas. El valor de la asistencia psicológica, de los psiquiatras. ¿Cómo es eso? Porque hay un tema que no se vincula tan habitualmente y que me parece que es central, que es pobreza y depresión. Sí. Pobreza, depresión, suicidio adolescente, a los cuales muchas veces asistimos con las familias, ¿no? Acompañando a esas familias. Muchas veces ligado a cuestiones de abuso y de violencia doméstica, una cosa que está bastante, si querés, naturalizado en el norte de nuestro país, en el conurbano también. Entonces eso impacta de manera muy, muy concreta en la psicología de las personas. El acompañamiento y la sensación de frustración que tienen las personas hoy con un celular, pueden ver todo lo que no tienen, todas las oportunidades perdidas están al alcance de la mano. Entonces, sí que el suicidio adolescente es un problema y que tenemos que atender con un equipo grande de psicólogos y de psiquiatras, de asistentes sociales y de esta red, de este tejido que te comentaba antes, ¿no? Organizaciones sociales, sector público, sector privado, trabajando juntos en terreno. Muchas veces encontramos pacientes con patologías de alta complejidad que no se pueden resolver en ese lugar. Hay que derivar a la capital provincial a través del sistema. Y a veces el sistema tarda mucho y vienen a Buenos Aires y se derivan a esta gran red de más de 600 profesionales que te comentaba antes para hacer una cirugía cardiovascular, para hacer una cirugía de cáncer, para hacer una cirugía yo quiero destacar eso, ¿no? traumatológica. Que cuerpo y alma, cuando se encuentra con casos así, trae gente a los mejores centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. Que no le pasaría jamás por la cabeza a alguien que está viviendo ese drama allá, poder acceder a eso. Mira, hay un compromiso que tiene el médico que tiene que ver que cuando hace el diagnóstico es muy importante acompañar la evolución y el tratamiento. Por supuesto que hay enfermedades que no tienen cura y muchas veces los médicos acompañamos en esa transición hacia una muerte digna. Y eso es parte de nuestra labor, parte de nuestro trabajo, y es muy importante, ¿no? Es la parte, si querés, más humana de la medicina que tiene que ver con el acompañamiento en esos momentos tan difíciles. Pero cuando uno encuentra un diagnóstico de una enfermedad que requiere un acompañamiento más profundo, o una derivación, una cirugía de mayor complejidad, necesitamos encontrar los medios para que eso ocurra. Hemos traído muchos pacientes con patologías de altísima complejidad que requieren prótesis extremadamente costosas, en donde alguno de nuestros donantes se ha comprometido y los ha cubierto, ¿no? Entonces, hoy esos chicos y hay un caso concreto de un chico que tenía una miocardiopatía hipertrófica, cuya madre y hermano ya habían muerto, tuvo acceso a colocarse un cardiofibrilador implantable, un equipo que vale entre 10 y 15 mil dólares. Y hoy ese chico tiene una oportunidad más, tiene 30 años. Dijiste donante, vamos a terminar hablando bien clarito de esto, a ver cómo se puede ayudar, mira, a dónde. Nosotros estamos, y ahí lo mostraste, estamos haciendo un evento de recaudación de fondos para financiar ahí todo está, este trabajo. Debajo de donde dice Jorge Deal, está el mail, contacto@cuerpoyalma.com.ar y el teléfono, que es 11 20 23 28 23 30 61. Y por supuesto necesitamos médicos que se suman a este equipo. Hay médicos de todo el país viajando y trabajando junto con nosotros. Hay médicos que vienen... Ellos también se dirigen ahí. Por supuesto, sí. Hay médicos que vienen del exterior para hacer estos viajes con nosotros. Qué interesante. Y contanos
¿Cómo va a ser la celebración de estos 20 años? Bueno, vamos a hacer un evento donde va a participar Abel Pintos, donde va a haber de alguna manera una devolución para toda la gente que participe, también con imágenes, con testimonios y con nuestra mirada en cuanto al futuro de todo esto, ¿no? ¿Vas a hablar vos ahí? Por supuesto. Esto va a ser el 1 de septiembre a las 19 en El Cubo. Jorge, muy agradecido que hayas estado acá, sobre todo, insisto, en el contexto en el que se está tratando hoy los temas relacionados al sistema de salud. Me parece que es interesantísimo ver que hay otra vida, otra forma de encarar las cosas, otra vocación. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos. Vamos ahora a un corte y viene Pancho Olivera, que nos va a hablar del tema que domina la agenda en estos días. Volvemos a la Ciénaga con el caso Españolo. Y Daniel Vilota nos lleva al conurbano a ver cómo se puede tasar la fortuna de Martín Insaurralde. Ya volvemos.